Muy bien, muchas gracias, Vero. Nos metemos en otro tema de actualidad y que tiene que ver con la pandemia. ¿Qué tanto protegen las vacunas contra el COVID-19 a pacientes trasplantados o inmunosuprimidos? De todo esto vamos a estar hablando con el doctor Oscar Novoa, director del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Arriba Gente. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Doctor, bueno, se viene hablando mucho del avance de la vacunación en Uruguay, de proteger a los sectores más vulnerables y de una eventual tercera dosis. Cuando hablamos de personas inmunodeprimidas, ¿de qué variedad de condiciones hablamos justamente para ir estableciendo prioridades de cuáles son los grupos más vulnerables? En realidad, en el caso de la nefrología, la situación es bien clara con respecto a los pacientes trasplantados renales, pero eso se extiende a los trasplantados de cualquier órgano sólido y también a los pacientes en hemodiálisis, donde tienen una respuesta inmune, en algunos casos, disminuida. Para otras áreas de la medicina, todos los pacientes que estén recibiendo tratamiento con inmunomoduladores, es decir, medicamentos que disminuyen las defensas, desde tan sencillos como los corticoides hasta medicaciones más complejas, son pacientes que pueden tener una respuesta inmune comprometida. También pacientes oncológicos pueden estar en la misma situación. Doctor, entonces es un universo muy vasto, pero que está más o menos calculado en Uruguay alrededor de 6.000 personas, una cosa por el estilo. Y de alguna manera el grupo de pacientes trasplantados, por ser un grupo homogéneo de unos 1.500 personas, ha sido referencia acá y en todo el mundo para tomar decisiones sobre qué hacer en estas condiciones. El Uruguay tuvo en el momento que pudo priorizar este grupo rápidamente para vacunarlo, y lo vacunó según rango etario con la vacuna que correspondía a ese rango etario. Lo mismo a los pacientes en diálisis, que primero se llamaron a vacunar y después se vacunaron en los centros, lo cual fue realmente muy eficaz para que un porcentaje muy alto de la población se vacunara. Ustedes realizaron, la cátedra que usted dirige realizó un estudio justamente de cuál fue el efecto de la vacunación en trasplantados. Sí. Bueno, ¿qué resultados arrojó ese estudio? Una de las cosas que es bien interesante de todo esto, que ya lo hemos dicho muchas veces, es el trabajo interdisciplinario y el trabajo entre todos los actores. En este caso no es pasa exactamente lo mismo. En este trabajo lo que se hizo es que se trabajó con los 3 grupos de trasplante del Uruguay que hacen trasplante, el Hospital Italiano, el Hospital Evangélico y el Hospital de Clínicas. Lo coordinó la doctora Mariana Seijas junto con el doctor Sergio Bianchi, y generaron una respuesta además que del grupo de trasplantados muy importante. Se estudiaron 270 pacientes trasplantados, y con el Instituto Pasteur y ese convenio Instituto Pasteur Facultad de Medicina, donde desarrollaron anticuerpos, un test serológico para medir anticuerpos y para medir desde el punto de vista cuantitativo cuál era la respuesta inmune por anticuerpos. Se trabajó junto con ellos, trabajaron incluso estudiantes de medicina en este trabajo, trabajó gente de estadística, gente del Instituto Pasteur de distintas áreas, de la Facultad de Medicina del área básica de distintas áreas, y los resultados fueron similares. Se estudiaron los pacientes al mes de haber sido completamente vacunados, y los resultados fueron similares a los que se obtuvo en estudios previos en Israel, en Francia, en España. Más o menos el 29% de los pacientes tenía anticuerpos. Todavía el estudio no está terminado, los datos son preliminares, y el grupo que lo lidera, como dije, de la doctora Seijas y el doctor Bianchi, mandaron esos datos preliminares al grupo, con la cátedra de infectos contagiosos, que también participó. Se enviaron esos datos al grupo honorario que asesora sobre vacunas en el Ministerio. Doctor, Israel ha sido el primer país en anunciar ya la tercera dosis, es decir, para toda la población. Usted justamente ahora acaba de hacer mención a Israel
no solamente usted, muchos expertos con los que hemos tenido la posibilidad de dialogar, miran con mucha atención desde Uruguay las diferentes experiencias, resultados y conclusiones que se van dando a partir de la experiencia que se da en Israel. ¿Es la tercera dosis entonces la posible solución a este tema? O le pregunto desde el punto de vista médico, ¿estos pacientes no generan los anticuerpos por algún otro motivo? No. Es decir, ¿solamente con la tercera dosis sería suficiente? Acá hay varios temas, ¿no? Primero que uno tiene que cada vez más hablar de lo que sabe y tratar de, justamente en esta interdisciplina, que los que saben de vacunas y el Comité Honorario de Vacunas sean ellos los que asesoren ese aspecto. Lo que sí yo puedo decir es que ustedes saben que la respuesta inmune, o sea, las defensas que nosotros tenemos, no solo son los anticuerpos. También tenemos un componente que se llama inmunidad celular, que depende sobre todo de los linfocitos T y que complementa y muchas veces constituye lo que se llama la memoria inmunitaria. O sea, yo me expuse cuando me dieron la vacuna a una sustancia que mi cuerpo desconocía, produje mi respuesta inmune, que no solo producir anticuerpos, sino que además es producir unas células que van a tener memoria para producir una respuesta inmune si yo me vuelvo a someter a esta situación. Es bastante más complicado. Y entonces lo que medimos es como una fotito de una parte, que es saber si tienen anticuerpos y qué cantidad. Eso no quiere decir que los pacientes vayan a responder. Y ahí viene la otra parte que sí me parece que es importante para esta área. Los pacientes trasplantados, en Uruguay hay un registro uruguayo de pacientes trasplantados y ese registro trabajó activamente también con los 3 grupos de trasplante, liderados por el doctor Marcelonín, donde miraron, bueno, ¿qué nos pasaba el 21 de junio? Y al 21 de junio en Uruguay había aproximadamente, en el Uruguay teníamos más o menos el 10% de la población infectada por COVID, que había tenido enfermedad por COVID, y de los pacientes trasplantados alrededor estábamos más o menos igual. El 9-10% también habían tenido COVID. Sin embargo, de los pacientes trasplantados, el 16% habían requerido internación en CTI. No había sido como en la población general el 4%. O sea, más pacientes habían tenido enfermedad grave y más pacientes habían fallecido por esta situación. Esto mismo pasaba con los pacientes en diálisis. Incluso un poco más, porque los pacientes en diálisis no pueden hacer aislamiento, no podían hacer aislamiento. Entonces tuvimos un primer brote pequeño en julio de 2020 y después, cuando la pandemia se empezó a hacer de diseminación comunitaria, también le pasó a los pacientes en diálisis, y los pacientes en diálisis ya en abril habían superado el 12% de los pacientes en diálisis habían contraído COVID, o sea, se habían enfermado más. Además de haber enfermado más, también tuvieron mayor complicaciones y mayor mortalidad, bastante más. Los trasplantados casi un 16% y los pacientes en diálisis casi un 22%. Eso hacía pensar, y ya lo sabíamos de lo que estaba pasando al otro lado, que a estos pacientes había que ser más agresivos en su cuidado. Se vacunaron antes y ahora hay trabajos, sobre todo de grupos franceses, que muestran que una tercera dosis de vacuna, en el caso de las vacunas ARN, recluta mucho más anticuerpos. O sea, después de un mes de la tercera dosis, los pacientes que tenían un 29% tenían anticuerpos, casi el 60% tienen anticuerpos. Entonces, ellos demostraron en un grupo, en un número incluso más chico que los que estudiamos nosotros, en 88 pacientes, que esa estrategia reclutaba más gente con respuesta inmune. Eso se llevó, o sea, estoy hablando solo de trasplantados, eso se llevó también a los pacientes en diálisis. En Uruguay se está haciendo el mismo estudio, liderado por la doctora Solá y otros grupos de diálisis crónica, junto con el Instituto Pasteur, también para mostrar esta situación de los pacientes en diálisis, pero parece ser que la estrategia para todos los pacientes inmunosuprimidos es ir a la tercera dosis. Ajá. Ahí está el grupo honorario de vacunas, que es la que decide, o la que ya salió la semana pasada en la prensa, cuál era la propuesta que estaban manejando. Porque la propuesta que estaban manejando era para los pacientes que habían recibido Pfizer, una tercera dosis de Pfizer, y a los pacientes que habían recibido Sinovac,
Primero, además de que lo discutieron abundantemente, y yo no soy el que tengo que hablar del tema, es el grupo que está allí, decidieron vacunación completa con Pfizer. Y lo que sí dijeron, y que fue muy importante, es que tener datos nacionales para ellos, para tomar decisiones, tener estos datos que generó este interdisciplinario, fue muy importante. Vio cómo pasa, ¿no? Los jefes de servicio muchas veces lo que hacemos es gestionar la interrelación, pero los que trabajan no siempre soy yo, son otros, que hacen el trabajo duro y fuerte de día a día. Doctor, ahí las diferentes vacunas tuvieron diferentes efectos, es decir, se está recomendando la tercera dosis con Pfizer. Bueno, ¿Quienes se dieron la Sinovac tuvieron menos anticuerpos? No, la información es escasa. Con los datos que tenemos nosotros por grupos etarios, la mayoría de los pacientes trasplantados habían recibido Sinovac. Y la diferencia entre el número de anticuerpos, entre la tasa de positividad que tuvieron los que fueron vacunados con Pfizer y Sinovac no fue significativa. No fue una diferencia que pudiéramos decir, esto no es por azar, sino que es porque haya alguna diferencia. Sin embargo, tomando en cuenta la información que hay a nivel internacional y sobre todo para la vacuna de Sinovac hay alguna información que surge de Asia, es que seguramente, y eso como les vuelvo a decir, no lo debería decir yo, sino el grupo que está asesorando en vacunas, es que ellos están sugiriendo este tipo de aproximación. O sea, como van a mezclar plataformas, supongo yo que están planteándose hacerlo de esa manera. Pero me parece que eso es una información que deberían cotejar con ellos y tratar de discutir con ellos cuál es el motivo por el cual se hace eso en los pacientes inmunolépticos. Doctor... con respecto a sí. todo esto empezó porque me preguntaban sobre la población general. Yo ahí sobre la población general no opinaría porque me parecería que sería me parece que hay mucha gente que puede opinar de eso. Bien, yo voy a asumir lo que me manden a hacer como paciente, como individuo en ese caso. Si me mandan vacunar a la tercera, me la daré. Bien. ¿Sí? Doctor, se ha hablado mucho de cómo se resintió el sistema de salud con la pandemia, ¿no? Consultas retrasadas, falta de presencialidad. ¿Cómo se afectó las patologías justamente en las que usted trabaja, ¿no? Temas nefrológicos, nosotros diálisis. Tuvimos varios impactos negativos y que claramente estuvieron vinculados a los momentos de mayor intensidad de la pandemia. Podemos ir por distintos lados. Uruguay tiene desde el año 2004 lo que se llama un programa de salud renal, donde se registran a todos los pacientes que tienen una enfermedad renal definida por que los riñones no filtran la cantidad de sangre que necesitan filtrar o que tienen algún daño estructural. Ese programa de salud renal ha registrado más de 25.000 pacientes actualmente que tienen enfermedad renal. Lo que nos pasó fueron dos cosas en ese grupo de programa de salud renal que la verdad que fue muy importante para la pandemia. A los pacientes que ya estaban registrados, más del 80% tuvo algún tipo de control durante el año 2020. Control telefónico con exámenes hechos a domicilio y vuelta al control telefónico o control presencial. O sea, casi el 80% de los pacientes que estaban registrados tuvieron el beneficio de poder ser controlados por su equipo de salud nefrológico. Sin embargo, el ingreso al programa de salud renal se resintió mucho y cayó casi un 60%. O sea, el número de individuos que ingresaron, que fueron registrados en el programa, fueron casi un 60% menos que en el año 2019. Eso mostró cómo la referencia de médicos generales a médicos especialistas se vio resentida. Por otra parte, el programa de trasplante del Uruguay, que había sido muy exitoso en el año 2019, habiendo trasplantado 156 pacientes, que había sido uno de los récords, no el récord, pero uno de los mejores años de trasplante, tuvo una caída a trasplantar en el año 2020 119 pacientes. O sea que hubo una disminución de la posibilidad de trasplantar. Y durante el peor momento, febrero, marzo, abril y mayo, prácticamente en los hechos hubo muy pocos trasplantes y eso estuvo vinculado a la sobrecarga que tenía CTI, que no podían estar seleccionando pacientes, además de las dudas que podían generarse para ser donantes. Entonces ese fue un problema relevante.
Y el otro problema que fue relevante también es que para los pacientes en diálisis crónica, como tienen que ir 3 veces por semana a un centro de salud, su exposición, o sea, la posibilidad de quedarse en casa era imposible. Y tenían que tener esta situación de salir al centro de diálisis. Por suerte, digo, más que por suerte, por el colaborativo de los distintos sectores que trabajan en esta área, tanto en el interior como en Montevideo, se buscaron sistemas para tener la mayor seguridad para el grupo. Tan es así que hay pocos casos de infecciones que se dieron adentro de los centros de diálisis. La mayoría de las infecciones se dieron en los traslados o a nivel domiciliario, que después llegaban, pero se había organizado allí, y se sigue manteniendo, lo que se llama un triage, un tamizaje, que hacía que tanto por teléfono como presencialmente se fuera detectando aquellos que eran posiblemente pacientes sintomáticos o que estaban cursando COVID. Y una de las estrategias que se tomó en Montevideo, que un centro de diálisis se transformó en centro COVID. O sea, todos los pacientes que tenían COVID positivo, pero que podían mantenerse en su casa, eran enviados a ese centro de diálisis. Eso hizo que la posibilidad de contagiarse entre los pacientes en los centros fuera menor. Por lo tanto, hubo muchas repercusiones. Estas son las del impacto durante. Ya estamos viendo algunas de las repercusiones a nivel renal del post, que son también, que tienen su interés, su importancia, como algunos pacientes que estuvieron en CTI y que quedaron dependientes de diálisis después de la recuperación, o sea, quedaron en diálisis crónica o adquirieron algunas enfermedades renales vinculadas a esta situación. Pero bueno, en esta etapa que estamos saliendo, no nos tenemos que olvidar de lo que pasamos, que fue muy importante y muy severo. No nos debería volver a pasar, deberíamos ser capaces de... Y ahí la vacunación es importante, es muy importante, pero también saber que los pacientes inmunodeprimidos, que es un poco lo que está, la discusión que se está dando en Inglaterra ahora, los pacientes inmunodeprimidos necesitan de su comunidad para estar protegidos. Necesitan que la gente que está alrededor de ellos esté vacunada y que la comunidad los proteja. Porque si no los protege la comunidad, ellos no van a tener las defensas suficientes al momento de enfrentarse al virus. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Yo les agradezco muchísimo porque cada vez que me invitan puedo ayudar un poquito a que la gente entienda un poquito más este lío en el que estamos. De eso se trata. Así que muchísimas gracias.